ano de 2000, visitei Havana pela primeira vez. Andei muito pelas ruas Sol e Luz e nos arredores de minha hospedagem no convento de Santa Clara. Naquele tempo, o edifício era a Escola de Restauração do Centro Nacional de Conservação, Restauração e Museologia, uma instituição de referência sobre o cuidado do patrimônio na América Latina. Dezessete anos mais tarde, regressei a Cuba e me propus voltar novamente ao convento. Vi que lá não estava a placa do SECREM e depois descobri que já não existia. Você sabe o que é esse prédio aqui? É de uma igreja. Esto era un convento. Un convento, una escuela de monjas. Era monja, creo. Monjita. Ese era el antiguo convento Santa Clara, pero ya eso está abandonado. Este convento lleva más de 100 años que no se le hace una reparación capital. Una lástima que lo tengan así, que está todo echado a perder ya, no, está inhabitable. Yo quisiera que esto lo arreglaran y que fuera otra cosa, cualquier cosa que se aprovechara, porque ahí se está deteriorando y eso tiene historia. Santa Clara foi o primeiro grande edifício de caráter não militar que se construiu em Havana e também o primeiro convento de monjas de clausura de toda Cuba. Em 1644, depois de 39 anos de negociações e burocracia, se dão por habitáveis os espaços do convento. Os vizinhos, preocupados pelo crescimento do número de marinheiros que faziam escala em Havana, acabam financiando sua construção, pois o prefeito, a igreja e o rei não se colocavam de acordo sobre o montante que deveriam investir. Apesar de seu estilo colonial simples e austero, a cidade de Intramuros não estava acostumada a viver com a presença de cercas. Hoje se desconhece os detalhes de sua construção, nem sequer conhece o nome do seu arquiteto ou patrocinadores. Vários especialistas clamam já ter visto a pedra fundamental perdida entre os materiais sem catalogar na reserva de algum museu. Os arqueólogos indicam que a construção foi terminada em 1648.
O edifício constava de igreja, com campanário, primeiro claustro, sacristia, portaria, locutório, e aí começaram a chegar as primeiras monjas que acolhiam a Ordem de Santa Clara de Assis, de clarissas urbanistas, ou seja, autorizadas pelo Papa Urbano IV a ter celas próprias, escravas, fazer testamentos e efetuar contratos de compra e venda. Las monjas que van a administrar el convento en este primer momento vienen de México y llegan a la ciudad el 1 de noviembre también, casualmente el Día de Todos los Santos. En este momento una de las familias adineradas de la ciudad, en este caso la familia de Juana Carvajal, viene a ver a estas monjas para que su hija entrara al convento. Una vez que las hijas iban a entrar al convento, perdían los apellidos de la familia y tomaban el apellido de un santo. Esta muchacha, que se llamaba Ana, cuando estaba reunida con las monjas, que se hace una especie de sorteo para definir qué nombre iba a tomar, en el sorteo casualmente sale el nombre de Todos los Santos. La primera monja cubana que se ordena es Ana de Todos los Santos. Em 1º de novembro de 1644, se ordena a primeira monja cubana, começando a gerar um frenético aumento de inquilinas. Nesse momento, o rei havia autorizado a presença de 50 monjas, pois a comissão que recebia cada dote o persuadiu a aumentar a quantidade facilmente. Foi necessário, então, se criar um segundo e terceiro claustro, um horto e um pequeno jardim que servia de descanso para as monjas, onde se encontra esta, a fonte mais antiga de Havana e provavelmente uma das mais antigas do Novo Mundo. Esta fuente en algún momento anterior a la construcción del convento o a principios de la construcción estuvo ubicada en la zona de la huerta, y ya cuando el convento alcanza su tamaño definitivo, esta fuente pasa al interior del convento y hoy la podemos ver en el primer claustro. La fuente tenía todo un sistema de posetas y niveles por donde el agua iba corriendo. Esto se abastecía todo del primer acueducto de la ciudad, que fue la Zanja Real. Y bueno, una de las excavaciones que se hace con el objetivo de localizar precisamente el ramal de la Zanja Real que abastecía de agua a todo este sistema hidráulico. Vamos a ver en el primer claustro que están el área donde se lavaba, el área de lavadero. Tenemos en el patio las estructuras de los baños, que siempre se dijo que eran los baños de las monjas. Y bueno, ya se conoce por documentos históricos que las monjas realmente se bañaban dentro de sus celdas, servidas por criadas. Cada una de estas monjas, al principio del convento, como eran monjas de familias adineradas, podía tener un número de esclavas ilimitado, o sea, todas las que la familia fuera capaz de mantener. El convento en su época de máximo esplendor llegó a tener 183 monjas, ya con una cantidad limitada de esclavas que podía ser hasta de 2 esclavos. Pouco se pode saber hoje da vida das monjas dentro do convento. O edifício ha trocado tantas vezes de uso que sua história vai se apagando pouco a pouco. Os claustros vão perdendo suas grades e ferrolhos. Não sabemos com exatidão que livros liam ou que objetos levavam consigo a uma vida confinada à espera do príncipe azul. El convento tenía también una iglesia que era pública. La iglesia sí era de acceso público, todos los vecinos podían venir a la iglesia, y en el coro alto era donde las monjas participaban de las ceremonias religiosas, hacían sus cantos y sus rituales.
En algún momento estuvo cerrado en su totalidad porque las monjas de clausura no podían tener contacto con ninguna de las personas que asistían a la iglesia. De hecho, lo que queda del coro alto es una reconstrucción que se hizo, pero sí conserva en su totalidad los techos, unos techos de armazón de pares y nudillos muy bonitos, que el historiador de la ciudad le gusta mucho comparar con un barco boca abajo. Es el único techo hasta ahora que se conoce que haya sido firmado por el maestro carpintero que lo hizo. Este señor de apellido de Sala dona de su dinero personal los fondos para la construcción del techo de la nave de la iglesia y solo pide a cambio que cuando él fallezca sea enterrado en esta iglesia. Bueno, las criptas, mientras más cerca del altar mayor, más caro era ser enterrados en ella. En la iglesia realmente se enterraban todas las personas que pudieran pagar y no las monjas como se pensaba. Esta es una de las criptas que más cerca se encontraba del altar mayor, por tanto y demás debe haber sido una de las más caras a la hora de ser enterrada. Y bueno, actualmente fue reconstruida, se excavó en la década del 80, se utiliza ahora para guardar los restos humanos que aparecieron en la excavación en estos pequeños osarios que se hicieron. El convento fue sede de muchísimos hechos históricos y también fue fruto de muchísimas leyendas populares que todavía hoy se hablan. Dicen las personas mayores que encontraron restos de niños en los huecos de las paredes metidos. Cuando después, en este siglo, parece que las monjas no eran monjas nada. Se sacaban aquello, lo metían en la pared y lo escondían. Sí, eso se hacía ¿Y es mucho. verdad? El comentario popular es que las monjas venían al convento porque ya habían dado un mal paso. O sea, muchas de ellas se piensa que ya venían embarazadas y que esos niños que aparecen en las excavaciones que se hicieron eran producto de este comportamiento licencioso que tenían las monjas. Em 1896, Espanha está perdendo a guerra contra Cuba. A invasão de Oriente a Ocidente tem sido um êxito e o capitão-general Valeriano Weyler busca deter o avanço dos independentistas. Concentra a população nas cidades para evitar ajuda com roupas, alimentos e com dados de espionagem que estes forneciam ao exército libertador e a extingue pouco a pouco de fome e enfermidades. Essa situação ficou conhecida pela história como reconcentração. Nas principais cidades de Cuba se criam campos de reconcentrados, similares ao que criou Adolf Hitler 43 anos depois. Weyler manda desalojar a casa de beneficência e ordena que se transfiram nenéns e lactantes ao convento de Santa Clara. Por mais que se esforcem as clarissas em salvá-los, haviam muitos reconcentrados mortos diariamente devido às péssimas condições higiênicas em ambientes altamente contagiosos, espalhando tifo, desinteria e malária. No convento, entre setembro de 1896 e dezembro de 1897, morreram 103 crianças, que, segundo demonstram as escavações posteriores, se encontram nas criptas do convento de Santa Clara. Seus restos descansam no subsolo da igreja ao lado de nobres, monjas e de alguns ingleses. Em
1762, Havana, capital da Capitania Geral de Cuba, declara guerra à Inglaterra. O morro oferece pouca resistência. Os ingleses ameaçaram tomar o comando. Em junho, o governador ordena evacuar e as monjas se veem forçadas a sair do convento, que foi utilizado como hospital de guerra das forças espanholas. Alguns desses soldados morrem e se dá a ordem de que seus corpos se enterrem perto da horta. Nas escavações se encontraram os casacos vermelhos dos soldados ingleses em perfeitas condições de conservação, com a exceção dos botões de ouro, que continuam desaparecidos. Também se pensa que as clarissas enterraram seus mais valiosos pertences nas terras do convento antes de partir. Essa lenda tem sido tão divulgada que sobrevive há 106 anos. Exatamente em 1868, a família Sanín de La Havana pede 3 vezes para escavar a horta em busca do tesouro das Clarissas. O certo é que muita gente ha perdido a cabeça por isso. Os arqueólogos, em 1922, fazem tentativas na busca do tesouro em vão. O tesouro, se existe, está por descobrir. Em 1798, chega ao convento uma menina de 8 anos, que dará o que falar pelos próximos 150 anos. Seu nome é Maria de las Mercedes Santa Cruz e Montalvo, e a partir de 1810 será conhecida por todos como a Condessa de Merlim. Maria nunca se ordenou como monja. Era impossível fazê-lo com sua idade na época. Passou só uns dias como pensionista no convento, até que fugiu pela porta pequena rachada do coro baixo. No entanto, esses dias marcaram sua vida e estão refletidos em 2 de suas primeiras publicações em francês: Meus 12 Primeiros Anos, em 1831, e História da Madre Inês, 1832, 2 novelas curtas onde a autora fantasiava o mundo do convento, ficcionalizando a monótona vida da instituição e, no caso da História da Madre Inês, criando uma aventura romântica de amores impossíveis, fugas, ardentes paixões de uma monja que termina sufocada pelo mar na costa de Havana. Suas descrições e poder de invenção fizeram que muitas pessoas até agora perguntem pelos túneis e calabouços subterrâneos do convento, quando claramente são uma criação da artista, para a qual a vida de clausura supõe um dos maiores castigos da humanidade, tal como aparece em suas novelas. Esta é a bela Casa do Marinho, uma edificação de 2 pisos com telhas crioulas e uma estrutura de madeira preciosa gravada nos suportes do teto como usada no século XVII. A casa se encontra no 2º claustro do convento e sua construção tem sido motivo de inúmeros falatórios. De acordo com Alejandro, existiam 3 hipóteses sobre a construção da Casa do Marinho antes da escavação. Que se cuenta que es un señor que era marinero. Cuando sus hijos van a ingresar al convento, él pide permiso para construir esta casa dentro del convento. La segunda hipótesis que se manejó por los historiadores era que era una casa que ya estaba construida y cuando el convento comienza a crecer, en una de las calles que queda dentro del convento, que es cortada por el convento, queda esta casa dentro de las paredes. Y la otra es la hipótesis de que era la parte administrativa del matadero. Durante séculos, muitos havaneiros a fantasiaram com orgias sexuais entre as monjas e um marinheiro que diziam que havia formado parte da tripulação dos piratas Francis Drake ou Jacques de Sores. Há quem diga que de noite se escutavam gritos de prazer e às vezes choros de bebês que logo foram enterrados nas paredes. Para descontento da imaginação popular, os arqueólogos descobriram que era a área administrativa do primeiro matador público da cidade, construído em 1636,
e que o convento, em sua expansão, incorporou à sua propriedade. Pedro Herrera, que es un historiador, se dedicó una buena parte de su vida a investigar el convento, plantea que él solo pudo rastrear esta historia hasta 1922, que es el momento en que las monjas abandonan el convento. El convento fue la institución religiosa que se mantuvo en funcionamiento durante más tiempo. Fue convento hasta 1922, cuando debido a que ya los edificios alrededor habían crecido en altura y la actividad portuaria se había incrementado muchísimo, ya la vida de clausura que necesitaban las monjas se veía molestada por esto. Já desde 1913, a abadesa Madre Ramona de la Assunção Vera contava com autorização do bispo para vender o convento. Em outubro de 1919, as Clarissas adquirem o quarteirão número 11 do bairro de Lauto para a construção da nova sede. E 3 meses mais tarde, a companhia urbanizadora Santa Clara S.A. compra um antigo prédio por um valor de 1 milhão de pesos em ouro. Em 28 de março de 1922, a ordem se muda então para Lauto, desocupando um edifício que havia sido convento durante 277 anos, 3 meses e 17 dias. O povo invade o convento curioso. A companhia organiza então várias exposições para satisfazer a ânsia do público que lota o espaço. Até hoje, as cifras são desconhecidas, porém a afluência foi tal que se ampliou a porta de serviço da Rua Havana para facilitar o trânsito do público. Em seu lugar, foi construído esse régio portão, que nada tem a ver com a arquitetura predominante do convento. Eran los días del gobierno de Alfredo Zayas, una de las más vergonzosas etapas del proceso de entreguismo y sometimiento al mando imperialista, con una enorme carga de corrupción y componente oportunista que detonó en rechazo manifiesto cuando el gobierno compra el antiguo convento de Santa Clara a un precio de 2.300.000 pesos, nada más y nada menos que el doble de su valor. El escandaloso fraude fue denunciado públicamente por un grupo de jóvenes intelectuales encabezados por Rubén Martínez Villena durante acto homenaje a una escritora uruguaya en la Academia de Ciencias de Cuba. Perdónenos el señor ministro de Uruguay y su señora esposa. Perdone la ilustre escritora a quien con tanta justicia se tributa este homenaje. Protestamos contra el funcionario tachado por la opinión y que ha preferido rendir una alta prueba de adhesión al amigo antes que defender los intereses nacionales. Sentimos mucho que el señor Regueifero se encuentre aquí. Por eso nos vemos obligados a protestar y retirar. Pero la acción va más allá de la simple denuncia. Se recoge como protesta pública contra la corrupción gubernamental y en su manifiesto, denominado Despertar de la Conciencia Nacional, queda plasmada la inconformidad de la juventud con la falta de dignidad y decoro de algunos funcionarios públicos, de gobernantes calculadores e inmorales que con sus actos envilecen hasta la patria. Junto a vários intelectuais cubanos, Villena formou o grupo minorista, que liderou o protesto dos 13. Depois do protesto, Regueifeiros perseguiu o grupo até encarcerar Villena. O jovem advogado se defendeu, escrevendo sua mensagem lírico-civil, um poema que seria a defesa de seu pensamento político. Porque mires de cerca nuestra demencia rara, te contaré la historia dulce de Santa Clara, convento que el Estado, un comerciante necio, quiso comprar al triple del verdadero precio. Y si en el gran negocio existía un secreto, con un cambio de letra se convirtió en decreto. Tal cosa llevó a cabo el señor presidente, comprar y por decreto devotísimamente. Si bien que nuestra carta, previendo algún exceso, dejó tan delicada facultad Congreso. Mas el honorable jefe respecto a Santa Clara dijo que se adquiriera, mas no que se pagara. Y finalmente el convento se vendió en los 2 millones de pesos y ya en la década del 40 comienza a funcionar como sede de obras públicas. Este proceso de reutilización del convento y de adaptación a la nueva función
hace que el convento pierda muchísimas de sus estructuras originales. Por ejemplo, las divisiones de la celda dejan de existir. Se adecua a la nueva función y se establecen en algunos lugares zonas de equipo de trabajo de maquinarias pesadas, zonas de tornos para metales y una serie de funciones que cambiaron completamente la morfología del inmueble. Porém, algumas dessas provocaram grande dano à concepção do projeto original, como a adaptação do coro para convertê-lo em escritório do secretário, Dr. Carlos Miguel de Septes, a instalação de um elevador na escada de acesso ao segundo piso, a cobertura do piso do terraço em toda a planta baixa do primeiro e segundo claustros, o fechamento das criptas para instalar os mecanismos do elevador, os banheiros, a colocação do escudo de armas da nação e a gravação na entrada dos rótulos da secretaria, e depois ainda para ministério com a Constituição de 1940. Não obstante, foram reformados os pátios e jardins interiores. Preservou-se a estrutura do terceiro claustro, conservando o estilo arquitetônico original e as esculturas, elaborando uma planta do convento, que se conserva até os nossos dias. Além disso, a secretaria deixaria o convento intacto pelos próximos 34 anos. Depois dessas reformas, o velho edifício recobraria vida novamente, voltando a ser um dos mais belos da cidade. Funcionó como sede de obras públicas hasta el triunfo de la Revolución en 1959, quando passa a ser a sede del MICONS, que é o Ministério da Construção. Paradoxalmente, foi em 1959 quando sucedeu um desastre. O jornal Avance anunciava no sábado de 3 de outubro que uma pá demolidora aparecia no antigo convento Santa Clara. Dinamite e escavadoras de grande porte invadiram o edifício, buscando ampliar a Rua Havana e conectar a Rua Guiar com a Rua Damas. Se pretendia modificar a estrutura para instalar ali o Ministério do Bem-Estar Social e deixar a área entre as ruas Aguiar Damas e Havana como um mini-parque, ao que se opôs sem êxito a Junta Nacional de Arqueologia, na voz de seu secretário Emílio Roig, que participou do protesto dos 13. No dia 16, já haviam destruído uma das alas do terceiro claustro. Mesmo assim, o terceiro claustro se perde, com igreja, criptas, praça e cozinha. O governo argumenta que prefere construir um parque a conservar essa parte do convento resgatada e restaurada em 1926 pelo extinto Ministério de Obras Públicas. No dia 17 de outubro, Avance informava que caiu o primeiro piso das antigas galerias que vão para o pátio interior da nave de 2 andares do convento de Santa Clara. Depois de causados esses danos, a construção se deteve misteriosamente. Procedeu-se ao apontamento da área danificada para sua posterior reforma e se cedeu o edifício ao Ministério de Cultura, que construiu um estacionamento e uma oficina de reparação de automóveis para seus veículos no espaço caído. Aliás, em 14 de maio de 1963, os vizinhos do CDR-8 Gerardo Abreu Fontan solicitam ao Ministério de Obras Públicas a construção de um parque na esquina da Rua Luz e Havana, aproveitando que o espaço que antes ocupava o convento agora se encontrava baldio. Diante dessa solicitação, responde o jornal à tarde com a seguinte nota informativa. Deseamos aclarar que el convento de Santa Clara es una de nuestras más preciadas reliquias coloniales, la cual debe preservarse y reconstruirse con un fin cultural, por lo que este edificio debe preservarse e impedirse cualquier alteración del estado actual del mismo, ya que es una riqueza de cuya conservación debemos preocuparnos todos.
Para esse, então, havia sido criado, em 1963, a Comissão Nacional de Monumentos, a qual assessorou o governo sobre o valor histórico e cultural de Santa Clara, evitando que continuasse sua destruição. O Ministério de Cultura decidiu usar o convento como oficinas e armazéns de serviço de teatro e da Companhia de Carnaval, as quais permaneceram ali até 1981. Nesse tempo, o convento sofreu um constante deterioro devido às infiltrações de água da chuva e o maquinário pesado danificou o piso. Em 1980, a diretora nacional de Patrimônio Cultural, doutora Marta Arjona, consegue que o Conselho de Ministros aceite o Decreto 77, criando o Centro Nacional de Conservação, Restauração e Museologia, CECREM, e em 6 de novembro do próprio ano estabeleceria sua base no convento, salvando assim o imóvel da destruição. O centro tem por objetivo resgatar o patrimônio monumental da nação e conduzir investigações históricas e arqueológicas de monumentos, assim como a formação de museus e pessoal qualificado para o trabalho com o patrimônio. No ano seguinte, firma um acordo com a Unesco para a restauração do convento. Esse processo durou 5 anos e antes de começar as obras foram convocados os principais arqueólogos cubanos do momento para fazer as escavações. Esse grupo trabalhou principalmente na área da igreja, levantando o piso do terraço e restituindo a entrada das criptas e o piso original das galerias. Em 5 de julho de 1985, reinauguraram a parte restaurada do convento, onde começa a trabalhar o CECREM. Yo comencé a trabajar en el CECREM en el año 1990 y antes de ser directora tuve actividades como especialista en el laboratorio de investigaciones, de los cuales pasé a ser la jefa durante 7 años. Dirigiendo el CECREM estuve desde el año 1998 hasta el 2004. En el CECREM existía una cátedra, la Cátedra Regional UNESCO de Ciencias para la Conservación Integral de los Bienes Culturales de América Latina y el Caribe. Muchos especialistas de América Latina pasaron por nuestras aulas en los cursos que se ofertaban, alrededor de 20 cursos anuales, pero al ser este centro un lugar en el cual confluían especialistas de disímiles especialidades, hacía que el trabajo que allí se desarrollaba tenía un carácter multidisciplinario, es decir, era importante lo que hacíamos todos, tanto los del laboratorio, los restauradores en los talleres, los arquitectos, los arqueólogos, en fin, yo creo que para mí fue una bonita experiencia, pero pienso que para Cuba también lo fue, ya que esta institución tuvo importancia y relevancia a nivel internacional. Esta institución ya por desgracia desapareció y la mayoría de los profesionales que trabajaban aquí pasaron a la oficina o al Instituto Superior de Arte, donde se estudia la carrera de restauración.
tinha visto aqui como estava? Da ganas de llorar. Y ahorita no queda nada. Resiste por lo fuerte que eran las construcciones esas y la restauración que hicieron, pero ya esto ya... Tenía un promedio de como 5 años cerrado. Hace más de 15 años. Se lleva más de 15 a 20 años por lo menos. Como 20 años. Un aproximado de 20 años. 15 a 20 años por lo menos. De 20 años, porque ya cuando eso pasó a ser hotel, ya eso estaba. Ya eso hacía años que estaba cerrado ya. Yo me recuerdo que a veces cuando había ciclones, cuando yo trabajé aquí, esto era un sitio donde las personas que tenían problemas con las casas, con peligro de derrumbe, la alojaban acá. Entonces el Poder Popular les traía el almuerzo, el desayuno, leche para los niños, hasta que se acababa el peligro. Pero ahora yo creo que si vienen para acá, lo mejor es que no vengan, porque primero se cae. Yo no había vuelto desde que nos fuimos en el 2012 de aquí. Así que vamos a ver qué voy a encontrar. Desde 2012, o SECREM foi fechado. As várias áreas do convento, como o campanário e o segundo piso, se encontram em perigo de desabar e não se recomenda subir. Esta parte del claustro que le llamaban, mientras el SECREM estuvo, la residencia académica. Y se alojaban tanto cubanos como extranjeros que venían a los cursos que se daban acá, más de 30, 40 cursos anuales que se daban. Y aquí en esta parte se alojaban las personas que venían, o sea, las habitaciones arriba y aquí abajo áreas de servicio, ¿no? Estaba también un pequeño museo ahí delante, una pequeña tienda de Artés que vendía fundamentalmente artículos relacionados con la historia del convento, que se hacían especialmente para eso. Esta parte no está tan deteriorada, al menos por fuera, pero acá, que era el salón de los arcos, que es el nombre que tiene, era donde se hacían muchas reuniones, asambleas, porque tenía capacidad para ello. Aún en el estado tan deplorable que se encuentra, pues da la idea de la majestuosidad del edificio, de la construcción como tal. Uno de los conventos más bonitos que había en La Habana Vieja. Acá se daban clases también, incluso cuando había los congresos, todo esto se arreglaba para que pudiera servir como salas de exposición para las personas que exponían su trabajo, etc. Ya del lado de allá, donde sería el primer claustro, como yo les decía, al final del pasillo ese, la dirección, arriba seguían siendo habitaciones, todo el pasillo de arriba era habitaciones. Y aquí la residencia académica. Aquí había sillas, sillones, espejo grande, un televisor, claro, ventiladores para estar. Realmente era también un lugar agradable, sobre todo cuando ya no había actividades, ya por las tardes y por las noches. Era un lugar donde reunirse a conversar, a contarse todo lo que se había hecho en el día, en fin, a pasarla lo mejor posible. Era realmente un salón de estar. Aquí estamos en el primer claustro. Mis laboratorios, donde yo trabajaba, era un lugar excepcional. El proyecto que se hizo, y ahí quedarán las fotografías de antes, el proyecto era un proyecto fabuloso para, sin necesidad de cambiar, por ejemplo, los techos, la estructura como tal del convento, se hicieron estos locales que ahora se ven feos, pero que eran muy, muy, muy bonitos. Todos con cristales. O sea, todo el que pasaba por el pasillo podía ver la actividad que se estaba desarrollando al interior. Laboratorios muy bien equipados en aquel momento.
Me equiparon con presupuesto del gobierno cubano y de la UNESCO, del PNUD. Y realmente en su momento fueron uno de los laboratorios dedicados a la conservación y restauración mejor equipados. Cuando nosotros comenzamos a trabajar aquí, el campanario todavía estaba en un estado bastante bueno y se podía subir. Y se ven desde allá arriba unas vistas impresionantes de la ciudad, o sea, es un punto muy alto. Desgraciadamente ya ahora, después de casi 6 años que lleva el convento cerrado, está en muy mal estado y ya no se puede subir, no es visitable. Aquí hacíamos fiestas. Aquí hay árboles de todo, aguacate, mango, guayaba. Nostalgia. Creo que el sentimiento es de nostalgia, de no poder haber seguido aquí, trabajando, colaborando, intercambiando, disfrutando de un lugar como este. Sí, es nostalgia. Esta parte es la única que conserva las pinturas murales, con este color azul que se conoce como azul Habana. Es un tipo de decoración en azul que nada más se encuentra aquí en La Habana. Y recibe el nombre porque los primeros hallazgos son en la Plaza Vieja, en unas casas de la Plaza Vieja, que estaban decoradas así en azul. Y por aquí adelante quedan también en una de las puertas que se tapió los restos de la pintura mural que debe haber tenido todo el convento en algún momento. Aquí se excavó la empresa de Monumento, un grupo de la empresa de Monumento, y un grupo que tenía el CENCREN cuando funcionaba como institución, que tenía su propio grupo de arqueología. Hicieron varias excavaciones en estas zonas aquí atrás. Hay algunos niveles de piso que quedaron expuestos. Y bueno, con las condiciones que tiene, nosotros decidimos por ahora no intervenir en esta parte del convento. Yo pensé que realmente había un interés concreto en hacer del edificio como tal algo útil. Si ya no iba a ser más un centro de restauración, es decir, un lugar académico, al menos que fuese algo que tuviera alguna utilidad. Um grupo trabalha há 4 anos no segundo claustro e na casa do Marinho sem equipamento apropiado. Conserva mucho porque como no estamos cenando, no se puede escapar más. Ahora se lo pasamos a Brian de Palma. Ninguém sabe o que se construirá ali, nem o que vai suceder com o convento. A pesar de que la oficina se ha dado la tarea de tratar de mantenerlo de alguna forma activo, estableciendo algunas sedes de cooperativas particulares que han arrendado los locales. Por ejemplo, tenemos un taller de reparación de vitrales
y un taller de reparación de lámparas. También hay alguna que otra pequeño grupo particular de construcción que lo está utilizando como zona de almacén, tratando, ¿no?, de mantenerlo un poco con vida, pero igual no es suficiente. Y es una lástima que un edificio de este tipo, con este tipo de arquitectura, donde predomina sobre todo la madera, que sabemos que hoy es muy costoso conseguir madera para restaurar, que siga deteriorando de esta forma. Como ven, el techo, uno de los techos más lindos que se conserva, a mi entender, en la ciudad. Y bueno, hoy solamente está habitado por algunos murciélagos, en espera de que se restaure el convento. No queda nada. No queda nada ya. Qué triste.